Se titula Felicidad, una preocupación que me preocupa. Pareciera redundancia, ¿no? Pero así de feroz es este sentimiento. La preocupación es alienante. Cuando llega a nuestras vidas y no tiene un control correcto, es aplastante. La felicidad y la preocupación, y parecen dos cosas antagónicas. ¿Por qué voy a mencionarlas en la serie de la felicidad? Por causa de Cristo. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 5, los versículos 2 y 3. Tomó él la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: dichosos, aquí está la palabra Macarios. Es el primero que usa la palabra felicidad en el Nuevo Testamento, es Jesús. Y dijo: felices los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Luego, si tú continúas la lectura y versículo tras versículo tras versículo usa esta misma palabra Macarios, felices, felices. ¿Qué quiso poner él en nuestro corazón, en la mente de la humanidad? Que él venía a hacernos ¿qué? Muy bien. Que si lo seguimos obtendremos la ¿qué? Muy bien. Él quiso marcar nuestra mente y en mi caso lo logró. Porque yo acudí a las drogas, porque yo acudí a las religiones orientales como los Hare Krishna u otras más que estuve involucrado. Todo eso lo hacía porque yo arañaba en diferentes lugares buscando felicidad. No era consciente de eso, pero inconscientemente sí. El Señor empieza su sermón más importante. Dios desciende al monte. Lo que antes hizo con los 10 mandamientos, ahora lo hace Él mismo a través de su Hijo y empieza a soltarnos la doctrina, su propósito. Dice que es hacernos felices. Lo repite si tú continúas la lectura una y otra vez: dichosos, dichosos, dichosos y felices. Pero lleguemos al capítulo 6, versículo 25. Un poco más de la mitad del sermón, ya casi al final. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? El Señor empieza con felicidad y ahora en la recta final habla de preocupación. ¿Qué quiere decirnos? ¿Será que la preocupación mata la felicidad? ¿Será que la preocupación es la gran aniquiladora, la gran asesina? Sí, de nuestra felicidad. Voy a poner en evidencia dos sucesos. Uno pasó en Inglaterra y otro en Jamaica. Uno es del ámbito artístico, el otro es del ámbito político. Son dos sucesos importantísimos que dejan evidencia el concepto de la felicidad y la preocupación. Voy a empezar con Inglaterra. Le perdimos la pista hace 2 días. No lo sé. Y de la nada apareció en respuesta a nuestras oraciones. Justo cuando toda esperanza era nula. Nos cuesta mucho creer lo que está pasando. La brutalidad del suceso. No sé si podrá resistir más. Este podría ser un día trágico para la gente de Nueva York. Bueno, es que la Biblia, sea que la creamos o no la creamos, se manifiesta en todos los ámbitos de nuestras vidas. La creamos o no la creamos, es como la ley de la gravedad. Alguien dice: yo no creo en la ley de la gravedad, pero en realidad si se lanza de un edificio morirá. Esta película, observaron ahí, Spider-Man 3, habla del suceso de Inglaterra. Observaron a la reportera, la que estaba ahí hablando, y dice: estábamos en oración. Bueno, ojalá lo hubiera puesto en práctica en la vida de ella. Voy a mostrarles la noticia. Así lo reportaron en Inglaterra: el suicidio de Lucy Gordon. La actriz con el aspecto clásico de English Rose murió solo 2 días antes de cumplir 29 años, horas antes de que fuera entrevistada en el Festival de Cine de Cannes.
estaba a punto de hacer una gira publicitaria para su última película. Su familia y amigos dicen que estaba floreciendo en su vida profesional, pero que había estado experimentando problemas emocionales que pueden haber sido exacerbados por su agitado trabajo y su horario social. Ella es Lucy Gordon, la que observaron en la película como reportera y periodista. La preocupación consumió su vida. Ella no estaba como en pobreza o que no la quisieran los hombres. Ella no estaba así en su vida, en esa etapa. Ella estaba en París, su propio apartamento, porque tenía apartamentos en Estados Unidos, en su tierra, Inglaterra, en París, que le gustaba mucho esa nación, y se ahorcó, amaneció ahorcada. ¿Qué pasó con ella? Voy a otro portal de noticias. Con tantas razones positivas para vivir, sus amigos y familiares se sorprendieron cuando la encontraron ahorcada en su apartamento de París, 2 días antes de lo que habría sido su cumpleaños número 29. Me dijo que estaba enamorada de su novio, dijo Michelle Heidi, que la fotografió para la Feria de la Vanidad Italiana, al May el domingo. Ella tenía de todo por hacer. Ella estaba escondiendo esa tormenta emocional por dentro. Sus padres dijeron: ella nos ha dejado una nota para nosotros y una carta detallando sus últimos deseos con respecto a su propio patrimonio, a su dinero. ¿Lo reconoce su familia? ¿Lo reconocen sus amigos? Ella escribió 2 cartas, una para pedirle perdón a sus padres y la otra para decir cómo iban a distribuirse su riqueza. Y lo está reconociendo la sociedad. Ella tenía todo para hacer. Gracias. Lo leyeron. Dinero, talento. Ella desde sus 15 años fue modelo para las mejores marcas de ropa en Europa. Luego fue actriz. No solo esa película de Spider-Man, sino otras muchas más famosas. Ella estaba con su novio en su apartamento de París. Cuando él despertó, la encontró ahorcada en la habitación. Queridos, tenemos que abrir nuestros ojos al tema de Cristo. Dije que iba a hablar de otro evento. ¿En dónde? Jamaica. George William Gordon. Esa es una pintura de él. Vivió en 1820, falleció en 1865. Este es un hombre cristiano, prócer de la independencia de Jamaica. Y lo que vamos a leer en este momento que publicó este diario de Jamaica fue algo sensacional, que la familia de él lo hizo salir a la luz, que la última carta que le escribió a su esposa, él es de ascendencia irlandesa, protestante, eran cristianos. Llegaron sus padres a Jamaica y empezaron con su fe cristiana, su educación, pero su padre se enamoró de una jamaiquina, una morenita de Jamaica, y los tenían esclavizados los ingleses. Él empezó a proclamar que todos éramos iguales ante Dios. Se volvió un político, era un empresario, y por causa de proclamar esta libertad es que lo aprisiona. La noche antes, entonces, le escribió una carta a su esposa y la familia sacó a la luz esa carta. Mi amada Lucy, el general Nelson ha tenido la amabilidad de informarme de que la corte marcial del sábado pasado me ha ordenado que me ahorquen y que la sentencia se ejecute en 1 hora para que me vaya para siempre de este mundo de pecados y de penas. No creo que me merezca esta sentencia extrema. Sin embargo, es la voluntad de mi Padre Celestial, que por estar obedeciendo su orden de aliviar a los pobres y a los necesitados, de proteger como pude a los oprimidos, y gloria sea su nombre, le agradezco que sufro en esta causa. Ahora puedo decir con Pablo el anciano: la hora de mi partida ha llegado. Estoy listo para que me ofrezcan. He guardado la fe, he librado una buena batalla, y de ahora en adelante se me ha puesto una corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros y tu esposo verdaderamente devoto. ¿Observan una diferencia entre el anterior ahorcamiento y este? Entre la modelo y actriz de Inglaterra y este hijo de Dios, empresario y político de Jamaica, ¿ven una diferencia? ¿Sí? Ella, ¿qué la estaba esperando al otro día antes de ahorcarse? A la modelo, a Lucy Gordon.
entrevista de Cannes, porque iba a ser protagonista de otra película, le iban a entrevistar en el Festival de Cannes, cumpleaños, iba a tener celebración por lo alto, pero se quitó la vida siendo infeliz. Ahora este hombre, mira la diferencia, este hombre que tiene por delante un juicio marcial, una sentencia de muerte, lo van a ahorcar, y ¿cómo escribe? ¡Qué locura! El cristianismo, para el que no lo vive, es una locura, ¿cierto? Hay una fuerza interior, gloria a Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¡Qué diferencia! Una tiene todo para ser feliz y se quiere matar. En cambio otro tiene tremendo panorama por delante y es absolutamente feliz. Dice: mi querida Lucy, esposa mía, alégrate, porque para mí viene mi corona. Después de ver este contraste abismal, esta clara diferencia, vamos a definir qué es preocupación. Volviendo a las Escrituras, Mateo 6, verso 5 dice: por eso les digo, no se preocupen. Les digo, como les anuncié, es la primera vez en el Nuevo Testamento que Jesús habla de felicidad, pero también es la primera vez que se habla de preocupación. ¿Cómo es la palabra griega? La palabra griega voy a recurrir para definirla al diccionario Vine, diccionario expositivo. Es uno de los mejores que existen en la comprensión del lenguaje griego. Merimnao es no poder estar enfocado, tú no te puedes concentrar, tus pensamientos están dispersos, no te puedes concentrar y no estar tranquilo. Eso es lo que significa merimnao. Viene de dos palabras, una merizo, que significa dividir, y la otra nous, que significa mente. Un sentimiento de inquietud sobre el futuro. Eso es lo que significa en las Escrituras preocupación. Un sentimiento de inquietud sobre el futuro, que la mente te la tiene a toda hora confundida, como estaba esa modelo Lucy Gordon. Tenía un montón de proyectos, tenía una vida que le sonreía materialmente, socialmente, pero por dentro ella estaba merimnao. La mente estaba de ella trastornada, merimnao. A lo contrario de este hermoso George William Gordon en Jamaica, todo lo que se le venía era difícil, problemático, riesgo de muerte, sentencia de muerte, pero él tenía paz. Wow. Él como que se cumplió lo que dijo Jesús: sean felices y no se preocupen. Él no tenía merimnao, él sí estaba la mente concentrada. Me espera la corona, amada mía, amada Lucy, te espero en el cielo. Se vuelve a usar la palabra merimnao en Juan 13:21. Dice: después de que dijo esto, Jesús se sintió muy preocupado y añadió: yo sé que uno de ustedes me va a traicionar. ¿Quién está preocupado en este momento? Jesús. Entonces nos surge una inquietud. La preocupación entonces no es mala, porque Jesús hizo algo malo. Les pregunto, ¿Jesús hizo algo malo en esta tierra? No. ¿Jesús cometió pecados en esta tierra? Entonces, si Él estaba preocupado, lo que significa es que la preocupación no es mala. Entonces, ¿por qué dijo no se preocupen en el capítulo 6 de Mateo? ¿Por qué ahora en Juan 13 dice que Él está preocupado, lo que dijo que no hiciéramos? ¿Cómo vamos a conciliar esto? Permíteme primero definir frente a la psicología y la ciencia qué es preocupación. Voy a la Universidad de Barcelona, a la Facultad de Psicología, esta publicación reciente que condensa, yo creo, muy bien el concepto en la ciencia de lo que significa preocupación. Dice: la preocupación es una experiencia relativamente normal y frecuente en la población en general. Se caracteriza por centrarse en posibles consecuencias negativas. La preocupación está pensando en cosas negativas, dice, y se expresa con preguntas hipotéticas de este estilo: ¿y si pasa tal cosa? ¿Y si me hacen lo otro? ¿Qué pasaría si sucediera esto o aquello? La preocupación excesiva, mira bien ese término, excesiva. La preocupación excesiva pasa a ser considerada como la amenaza principal
Primero dicen que la preocupación es normal, pero luego dice que el exceso es peligroso. Pasa a ser una amenaza principal, contribuyendo a pensamientos de falta de control y de sufrimiento que alimentan las emociones negativas. Lo que ya había dicho Mary Now hace 2000 años el Señor, es algo que acaba con tu mente, la divide y te trae sufrimiento. Pero la psicología, me gustó lo que dijo la Universidad de Barcelona, porque dice, hace diferencia entre la preocupación normal, hay una que es en exceso, dañina, peligrosa y perjudicial. Vamos a mostrar otra parte de la Biblia, 2 de Corintios capítulo 11 verso 28. Aquí se usa otra vez la palabra merimnao. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí, dice el apóstol Pablo, la preocupación por todas las iglesias. Esta preocupación es sana, es buena y es correcta. Cuidar la iglesia del Señor, cuidar mi servicio a Dios, la fe de mi familia. La Biblia dice que esto es algo bueno. Lo hizo un apóstol de los grandes del Señor, Pablo. Aquí tenemos una preocupación sana, correcta, como la que Jesús dijo que él tenía en Juan capítulo 13. Ahora vamos a Filipenses capítulo 2 verso 20. Dice: nadie como él, como Timoteo, se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Otra buena y sana preocupación en la Biblia, se vuelve a usar la palabra merimao aquí en Filipenses. Vemos entonces en los Corintios, en Filipenses y en Juan 13 una correcta preocupación. Pero no olvides el término que usaron en la Universidad de Barcelona cuando se vuelve perjudicial y peligrosa. Muy bien, cuando es excesiva. Voy a recurrir a un filósofo, teólogo y médico, John Locke. Mira una pintura suya. Él es del siglo XVII, teólogo de la Universidad de Cambridge, una de las mejores del mundo, y miembro de la iglesia anglicana. Este es su libro más famoso, tal vez, Segundo Tratado del Gobierno. Él escribió sobre política también, y ese libro habla sobre la política en la tierra. Voy a mostrarles una parte de lo que dijo John Locke en ese libro. Donde no hay juez en la tierra, el llamamiento recae a Dios en el cielo. Lo que te preocupa, esta frase también es famosa de lo que te preocupa te. Muy bien, ¿qué controló a George William Gordon en Jamaica? ¿Qué lo controló? Paz, gozo y esperanza. ¿Por qué? Porque lo que le preocupaba era agradar a Dios y estar cerca de Dios. ¿Qué lo controló? Paz, gozo y esperanza. Pero ahora la modelo y actriz Lucy Gordon, ¿qué la controló? Desespero, tormento hasta la muerte. ¿Por qué? ¿Qué le preocupaba a ella? Orar y agradar a Dios, como dijo en el tráiler de la película. Escuchó nuestras oraciones y vino Spider-Man. No, ella no oraba. Ella no se preocupaba por el Señor, ella se preocupaba por el mundo y las cosas del mundo. Entonces, lo que te preocupa te controla. Es acertada la frase de John Locke. Qué impresionante que las palabras de nuestro Dios tengan tanta comprobación en la ciencia, en la vida diaria, en la historia. Qué fascinante. Esto nos hace volvernos humildes frente a la Biblia, respetar la Biblia. Al verla hecha realidad en tantos escenarios, medio artístico, medio político, la historia, la ciencia, la psiquiatría, todos sin darse cuenta, están dándole la razón a lo que Dios, nuestro creador, el que nos hizo y el que hizo el universo, ya lo había dejado en la Biblia. La siguiente pregunta de hoy es: ¿por qué nos preocupamos los seres humanos? Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y el versículo 30: si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca? Escucha la revelación de Cristo a los seres humanos. La preocupación es incredulidad disfrazada.
La preocupación excesiva, no la sana, no la normal, sino la excesiva. ¿Por qué se nos sale de control la preocupación? Jesús dijo, gente de poca. Muy bien. Jesús diagnosticó así la raíz del problema. Dijo, ¿por qué le pasó a Lucy Gordon, a la modelo y actriz? ¿Por qué razón les pasa? Se descomponen en la vida, se les dañan matrimonios. Jóvenes, ¿por qué se arruinan su futuro y se sumergen en drogas, en vicios, en pornografías, en videojuegos? Voy a mostrarles algunas cosas que la Biblia dice sobre la preocupación, lo que nos preocupa. Salmo 103, 19 dice así: el Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Primera cosa que nos preocupa, decisiones que debemos tomar. Es incredulidad a dejar que Dios tome el reino y el control sobre mi vida. Si nosotros dejamos a Dios decidir, ya dejo de preocuparme. Digo, lo que Dios diga. Él dijo que fuera discípulo, yo soy discípulo. Él dijo que le sirviera, voy a servirle. Pero la gente anda preocupada. ¿Será que sí le sirvo? ¿Si doy ese paso o no lo doy? Si tú cumplieras el Salmo 103, si tú lo creyeras y dejaras a Dios decidir, ya no te preocuparías en exceso. ¿Qué más nos preocupa? Génesis 18, 13 y la parte A del 14. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No crees que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Segunda causa de preocupación, por no obtener o perder las cosas que necesitamos. Génesis 18 dice que Dios iba a hacer un milagro sobre la matriz ¿de quién? De Sara, y sobre el cuerpo de su esposo Abraham, porque ya tenía más de 100 años, estaba casi muerto, dice Hebreos 11, Abraham ya casi muerto. Una razón por la que nos preocupamos es, ¿será que yo sí puedo tener un buen trabajo? Si tú creyeras Génesis 18, ya no te preocuparías. Nuestras preocupaciones por decisiones y por obtener o perder cosas desaparecería si creyéramos la Biblia. Deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece. ¿Quién escribió el Salmo 55? David. Pasó por esto que la siguiente preocupación, por amenazas. El lugar donde vivo, alguien que me va a demandar, amenazas, riesgos que paso en la vida. David pasó por amenazas, claro. Su suegro lo quería matar, peleas hasta con Goliat. Pero David escribió en el Salmo 55, ¿qué escribió? Dios me mantiene. Si nosotros creyéramos eso, ya no estaríamos preocupados por las amenazas. Que te voy a hacer esto, dice el ladrón. ¿Sabes una cosa? Tú no puedes hacerme nada en el nombre de Jesús, porque el Señor me cuida y me protege. ¿Ah? Cosa tan linda es confiar en la Biblia. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto y expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe. Porque dice la Biblia que nos podemos preocupar por las recompensas en la vida. ¿Será que si yo todo lo que me esfuerzo, hago bien las cosas, me esfuerzo por la santidad, me esfuerzo por trabajar honestamente, será que yo sí tendré recompensas? Si tú leyeras Hebreos 4 y lo creyeras, que todo está a la vista de Dios, no te ve la familia, no te ve el jefe, la gente no te felicita, pero si creyeras Hebreos 4, que hay un Dios que no se le escapa nada de sus ojos, que está a la vista suya todo y que nos recompensará, entonces dejaríamos de preocuparnos y sabríamos que en la vejez tendremos coronas por haber hecho bien en la juventud. Gloria a Dios. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo que la gente se preocupa. Ahora quiero decirles que lo que les estoy contando coincide con la ciencia.
Esta última es por experiencias pasadas. ¿Qué tal si me vuelve a tocar un hombre? ¿Qué tal si me vuelven a echar del trabajo? ¿Qué tal si me vuelve el cáncer? Preocupaciones por experiencias del pasado. ¿Qué tal si me vuelven a asaltar? ¿Qué tal si un hombre me vuelve a engañar? Pero si creyeras, Corintios 5:17, que lo viejo si yo estoy en Cristo, si yo soy fiel al Señor y lo obedezco, lo viejo no me vuelve a pasar. Les voy a mostrar cómo la ciencia lo confirma. Miren a la Universidad de Navarra una publicación que hizo de esta doctora. Ella es médica y doctora en psiquiatría. Se llama Marian Rojas. La psiquiatra explicó que cuando vivimos un estado de alerta, de amenaza, incertidumbre, miedo, etc., se activa el cortisol, esa hormona en nuestro cuerpo, cortisol, la hormona del estrés. Entonces nuestro cuerpo se pone en marcha y se modifica. A nivel físico se cae el pelo, salen canas y arrugas, se sufre de taquicardias, es decir, se acelera el corazón, cuesta respirar y cambia el sistema digestivo, o sea, al baño, nos dan úlceras y todo eso. No dormimos bien. Y a nivel psicológico, irritación, tristeza. Estamos hablando de la ciencia, certificando que lo que dijo la Biblia es la verdad. Asimismo, la corteza prefrontal, la zona del cerebro encargada de la atención y de la concentración, de la resolución de problemas y del control de impulso, se desactiva. El 90% de las cosas que nos preocupan jamás suceden. Y sin embargo, ese conjunto de pensamientos que ronda nuestra mente, y si no encuentro trabajo, y si no apruebo el examen, y si me pongo enfermo, y si la pareja me deja, eso tiene un impacto directo en nuestra salud. Increíble, ¿no les parece increíble? Descubrimos esto, lo que le pasa a la corteza prefrontal, donde se toman decisiones, se desactiva, queda uno desorientado. Pero Jesús ya lo había dicho 2000 años atrás. La Universidad de Pensilvania fue publicado su estudio que llevaron a cabo por años en esta página que es la Librería Nacional de Medicina en los Estados Unidos. Está la página oficial. Lo que dice este estudio es que efectivamente 90% de las cosas que a nosotros nos preocupan nunca pasarán. Tenaz. Dios ya había dicho, no se preocupen. La ciencia corroborando que las palabras de nuestro Dios son la verdad y son la vida. Si la excesiva preocupación es tan mala, viene la tercera pregunta. ¿Hay indicadores de esa mala preocupación? ¿Hay una buena preocupación que nos lleva a hacer cosas buenas? Aquí está el diagnóstico. Si tú estás entrando a la mala preocupación o preocupación excesiva. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea llamada Betania y allá vivía María, Marta y su hermano Lázaro en Betania. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Concentremos la atención, versículo 41. Preocupada por muchas, Jesús nos dejó una historia en la Biblia de una visita que él hizo a una casa y cómo identificar las señales si yo estoy entrando en la mala preocupación. Les voy a mostrar las señales. Primero, sensación negativa de la vida. Versículo 40. Se sentía abrumada, pero tenía a Jesús en su casa. Hay gente que tiene pan en la mesa, pero mira, habla pestes de la vida. Está en la mejor iglesia, pero es negativa para hablar. Ay, ya que este sol, no, este aire. Pero es que está en la presencia del Señor.
Está en un peniel, Dios le está liberando y dice, ay, esa almohada de anoche. Oye, encuentra algo por qué quejarse. Ay, esos ronquidos desde el lado. Segunda señal, pérdida de la tranquilidad y hasta del sueño. Volvamos al versículo 40. Tenía mucho que hacer. Estaba Jesús en su casa, repito. Debía estar disfrutándolo, pero ella no podía estar tranquila. Algo tenía que hacer, ni siquiera dormir. Ya, descansa. No, es que lo que tengo que hacer mañana, es que lo que... Ya, para, descansa. Si una persona está intranquila en la vida y no puede ni siquiera dormir y descansar, es señal de la mala preocupación. Está entrando en zona de peligro. Tercera señal, sensación de víctima y de abandono. ¿No te importa? Ella era la víctima, la que estaba atareada, la que no se concentraba en Jesús, la que no estaba disfrutando, y además es la víctima. Dice, Jesús, ¿tú cómo eres conmigo? Me dejaste solita. Si estás sintiéndote la víctima en la vida, que te han abandonado, que estás sola, zona de riesgo, porque nunca un hijo de Dios estamos solos. Dios está conmigo. Aunque un ejército acampe contra mí, no teme mi corazón. Yo no estoy solo. El Señor dijo, aunque pases por el valle de la sombra de muerte, yo estaré contigo. Nunca estaré solo. Tú nunca estás sola. Tienes a Dios. Y la última señal, culpar a todos. Dile que me ayude. Ahí involucró a la hermana. Ella era la afanada, ella era la preocupada, ella era la que estaba haciendo todo eso, pero le lanzó la culpa. Lo que yo vivo es culpa de mis papás, y ellos ya se murió y todavía lo culpa. Es que mis papás hicieron, es que mi mamá. Oye, ya se murió, déjalo ir. Asume la responsabilidad de tu vida, deja de estar culpando a todos. No, es que este presidente, el presidente ya se va a ir, los presidentes van y vienen, pero yo estoy feliz con mi Señor. Él es el proveedor y cuidador de mi vida. Deja de culpar a los demás. Estos son los pasos para la mala preocupación. Acuérdate que la preocupación lleva a la ansiedad, y la ansiedad a la depresión, y la depresión al suicidio. Este es el paso que ha identificado la ciencia. Preocupación, ansiedad, depresión, suicidio. Y el Señor ya no lo dijo desde la Biblia cómo cortarlo. Solo hay una preocupación buena. ¿Cuál? Estar a mis pies, obedeciendo mi palabra, teniendo fe en mí, y esa les dará felicidad en la vida. ¡Wow! Yo lo puedo cortar desde el inicio. ¡Gloria a Dios! Yo no tengo que dejar a que Lucy Gordon, yo no tengo que dejarlo llegar al suicidio. Yo no debo dejar descompensar así a mi familia. Yo debo traerlas a la palabra de Dios. Cuando los veo cargados, tensionados, bajo estrés, les digo, vamos a restaurar la conexión en esta familia. Vamos a hacernos un ayuno esta semana. Vamos a cortarlo desde el inicio. No vamos a estar preocupados. Vamos a confiar en el Señor. Este otro teólogo es grande, Charles John Ellicott, inglés del siglo XVII. Ahí tienen una pintura. Doctor en divinidades de la Universidad de Cambridge. Es uno grande. Él dijo así, esa es su enciclopedia, mira, de los comentarios de la Biblia. Es gigante. Y él dijo así sobre este pasaje de la preocupación de Marta en Betania. Dijo, el afán de esta clase, o la preocupación por estas cosas, es de tal peligrosidad que Cristo la llama 2 veces por su nombre. Algo que solo hace con Pedro cuando el diablo lo va a zarandear en Lucas 22, o cuando Pablo está persiguiendo a la iglesia en Lucas 9. Jesús solamente a esas 3 personas las llama 2 veces por su nombre: a Pedro, a Pablo y a Marta. Y a los 3 se los dice este teólogo Charles Ellicott. Qué sabio Charles, Dios lo bendiga a estos teólogos hermosos. Él dice, las 3 situaciones, una era porque el diablo los iba a acabar, la otra para Pablo era porque iba a quedar ciego, Dios lo iba a postrar en un lecho de dolor, y la otra fue a Marta. Así que la preocupación no es un juego. El andar preocupado no es un juego. El perder la fe no es un juego. Puede arruinar mi vida, hacerme perder la felicidad. Qué tema tan importante hoy sobre la preocupación. La última pregunta de hoy, de la enseñanza de hoy, es:
¿qué hacer con la preocupación si yo quiero ser feliz? Yo quiero ser feliz, yo quiero la felicidad de Dios. Entonces, ¿qué hago con la preocupación? Con esa mala, con esa que se me desvía. Humíllense. ¡Wow! ¿Cuál es la solución? Humildad, querido. Bájate de ese pedestal orgullosito. Yo no voy a discipulados. A mí me trataron no sé cómo. Yo a la intercesión no vuelvo. Mira que tengo gripe. Bájate de ese pedestal. Porque la solución del Señor dice: humíllense, pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda la palabra ansiedad es Mary now, porque Él cuida de ustedes. La última vez que se escribe esa palabra Mary now es en Pedro, y es dándonos la solución. ¿Qué hacer cuando, me coge esa preocupación? Cuando vienen esos problemas en la vida. Dios dijo: es tiempo de humillarse. Es tiempo de volver a un discipulado, a una intercesión presencial, a mi ayuno y devocional. Humíllense y el Señor volverá a la felicidad sus vidas. Quiero terminar con una historia preciosa de alguien que estuvo como esa modelo, como Lucy Gordon, la inglesa, pero no se suicidó porque era cristiana. Es que siendo cristianos como Marta, a veces fallamos, ¿cierto? Teniendo a Jesús al lado y uno a veces falla. Pues esta historia es de una mujer que era cristiana, se casó con un hombre de Dios, pero la cogió la preocupación. Para poder sentirte realmente bien cuando te despiertas por la mañana, olvidas lo mucho que lo das por sentado y vienes aquí pasando por una desintoxicación, lo cual no es agradable, es una desintoxicación. Pero poder despertarte por la mañana y no sentirte como si tuvieras la peor gripe del mundo, cosas pequeñas como esa, eso significa mucho para mí. Bienvenido a Eldor, una respuesta cristiana a la adicción. Durante más de 40 años, el programa Eldors ha liberado a cientos de hombres que sufren de abuso de drogas y de alcohol. Todo el éxito se basa firmemente en el fundamento de Cristo. Todos los hombres de cualquier cultura y fe son bienvenidos. Ok, este es el principal, uno de los principales, en pleno centro de Inglaterra, en Londres, principal centro de desintoxicación, Gendal Manors, así se llama, cerquita de Londres. El gobierno auspicia este lugar, es un 30 acres, es un lugar inmenso de naturaleza, donde van las personas a buscar ser libre de adicciones de drogas, adicciones de alcohol y toda esa clase de adicciones. Ahí estaba uno de ellos dando testimonio. Ese es un lugar cristiano, como les digo, auspiciado por el gobierno lo sostiene, da el dinero. Pero la historia inicia con una mujer preocupada, una solución para los adictos, pero no es rápida la solución. Es un centro de rehabilitación de drogas y de alcohol donde se ofrece tratamiento en un entorno cristiano. Está experimentando tasas alentadoras de éxito. Joanna Derry informa. No les traje las estadísticas, pero en toda Inglaterra este es el de más éxito. ¿Qué quiere decir? Que solamente, escúchame, solamente un 30% de las personas que salen de su programa regresan a esas conductas. Es decir, que tienen un 70% de éxito. La historia es bellísima, el resultado. Pero ellos no fueron a hacer ministerio a Inglaterra. Johnny Joder y su esposo Bill o William no fueron a Inglaterra a eso. ¿Por qué fueron a Inglaterra? Les voy a mostrar su libro. Este es uno de los libros de ella. Ella fue escritora de varios libros, ya falleció. Ahí tenemos una fotografía suya. Este libro se llama La vida dependiente de Dios. En este libro ella cuenta su historia. Les voy a mostrar un pedacito de su historia. Dios luego nos llevó a mi marido y a mí al extranjero. Iban huyéndole al problema de la preocupación de ella. Un día conocimos a un drogadicto en el metro de Londres y lo trajimos a la casa para vivir con nosotros. Mira qué locos.
a un drogadicto que se encontraron en el metro, le predicaron y él dice, quiero cambiar, pero no tengo dónde vivir, y lo trajeron a su propia casa. Que los cristianos somos locos, pero una locura en Cristo. Dice que lo llevaron a su propia casa. A través de él y de algunos otros que trajimos a casa para vivir con nosotros, tuve mi momento de verdad. Hasta entonces me había disculpado un poco por tener que depender de Dios para las cosas que muchas personas hacen con muy poco esfuerzo. A través de mi experiencia con los drogadictos, descubrí que la dependencia de Dios era algo para lo que fuimos creados. También aprendí que lo que había sido efectivo en una crisis era efectivo todo el tiempo. El comienzo del progreso en mi vida espiritual fue una experiencia de fondo. No me veía bien, no me sentía bien, pero fue el momento más espiritual de mi vida. Muy a menudo pensamos que para ser espirituales siempre debemos estar en la cima. Eso no es cierto. Ser espiritual es llegar al lugar donde no hay nada de nosotros y todo de Dios. Uy, qué linda expresión. Me encantó lo que dijo, porque es la verdad. Ellos llegaron a Londres huyéndole porque ella se volvió adicta. Y no adicta a la cocaína ni a la marihuana, no. Ella viene de una familia con una herencia genética de abortos, muchos abortos en la familia. Ella se casó en la iglesia con un hombre de Dios y querían tener familia, y ella empezó a abortar. Quedaba en embarazo y ¡pum!, abortaba. Otro embarazo y ¡pum!, abortaba. Y otro. La herencia, ese gen que venía en su familia, la empezó a afectar. Entonces ella empezó a entrar en ansiedad, preocupación. Fue al médico y el médico, pastillas. Entonces ella ya no podía dormir sin las pastillas. Y luego le vinieron otros pensamientos, suicidio, que su esposo no la quería, que la iba a dejar. Bueno, se le corrompió su mente, se le dañó su mente. Se fueron para Londres, ¿no? Alejémonos de aquí, de todo lo que conocemos, y vámonos. Y su esposo, un hombre de Dios, se la llevó allá a tratar de que ella se alejara, viéndola ya al borde de la muerte. Y les pasó lo que les sucedió. Llegan, ven a un drogadicto en el metro, el esposo le predica, vienen a vivir, y ella empieza a experimentar que Dios sí libera. Y ella, en su propia debilidad, predicándole a otros, fue libre de la preocupación, de su adicción a las drogas, y quedó en Inglaterra. Le nacieron 2 hijos. Dios le cortó esa maldición y los bendijo con 2 hijos. Y murió en Inglaterra haciendo el ministerio. ¡Qué historia! Gracias, Dios nuestro. Y esas historias no tienen que ser solo de ingleses, no tienen que ser solo de jamaiquinos, puede ser la nuestra, porque el Dios de ellos es el Dios nuestro.